Gracias por la reunión, Gus. Gracias por la No, reunión, ingeniero Azael. Estamos aquí con Charlie también, el ingeniero Carlos Vivía, y ahora lo que queremos revisar es básicamente las capacidades que tienen los generadores de energía que trabajan en sincronía para soportar cargas industriales. ¿Puedes platicar, Charlie, de cómo es el escenario que tenemos de sí, carga? bueno, tenemos un par de proyectos interesantes. En uno de ellos nos están pidiendo una capacidad estimada de 1500 kVA y tenemos la intención de usar estos generadores de energía. Queremos ver si podemos usarlos en sincronía y qué prestaciones tendríamos, ¿no? ¿Qué beneficios podría tener el cliente con esos equipos comparado con algún otro generador que le llegan a ofrecer? Sobre todo la duda, Saed, al momento de recibir cargas súbitas o cargas de picos de arranque, ¿no? Tenemos por ahí distintas piezas de información sobre sincronía. Las máquinas en sincronía solamente se deben de usar 500 y 500, o sea, solamente capacidades idénticas. Ajá. Tenemos otra pieza de información que solamente se pueden usar al 50% de su capacidad. O sea, si tienes una máquina de 500, solamente le puedes usar a 250. Ajá. Y tenemos otra pieza de información donde nos dicen que un equipo que nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? Lo cual a mí se me hace medio curioso porque por eso se inventó esta tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de máquina es la que se va a conectar, Charlie? Tenemos, Bueno, tenemos un escenario de una inyectora de plástico que de repente da jalones, ¿verdad? este es un proyecto. Sí, su carga nominal realmente no es tan alta, 300 amperes, pero sí llega a registrar picos de 800 amperes. Entonces, la duda que tenemos ahí es lo que dice Alex, ¿no? Si un generador es en sincronía, puede funcionar. Por ahí nos habían comentado que el detalle de eso es que si un equipo llega a funcionar, toda la carga se va al segundo equipo y eso puede causar daños al segundo equipo. Pero no sé cómo sea la situación, qué tan cierto sea. Bueno, Ok, una, bien. una pregunta es, ¿cómo funciona con los picos, no, Charlie? Sí, ¿Cómo una cosa es reacciona con como... los picos específicamente para un inyector? Esa es una, ingeniero Azael. Ok, bien. Si le dan un jalón fuerte, ajá, ¿cómo va a reaccionar? ¿Va a funcionar bien con los picos y todo? Como si fuera una sola unidad, ¿no? Porque ahí la duda es que jale y se desincronice, ajá, jale más de uno y de otro y ajá, y haga cosas raras. Esa es una de las dudas, ¿no, Charlie? Sí, yo creo que vamos a empezar por esa y después sacamos otras dudas que sí hay a Sácala, partir. sale, esa es la primera. Ujú. Ok, les platico un poco entonces de sincronismo. Para empezar, ese es un mito, no es necesariamente que sean mismas capacidades, inclusive ni siquiera tienen que ser diésel-diésel, puede ser diésel-gas, o sea, al final de cuentas eso es indistinto. Lo que tenemos que tener siempre es el mismo control. Si en este caso vas a sincronizar con DeepSeek, DeepSeek tiene que haber. Si sincronizas con otro tipo de controlador, pues obviamente en el mismo sistema debe haber el mismo control. En este caso, bueno, teniendo dos equipos de misma capacidad, es los sincronismos más sencillos o más fáciles. ¿Por qué? Porque como son mismas capacidades, los equipos tienen mismas prestaciones. Me refiero a la respuesta en toma de carga, a cargas súbitas y todo. Cuando tenemos un sistema en sincronismo, por ejemplo, en estos casos, suele suceder y es donde es una de las soluciones para este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo una carga como un motor? Si tengo un solo equipo y diseño como tal, lo diseño sobredimensionado para aguantar ese pico. Pero cuando está trabajando ya con la carga estabilizada, pues la carga es muy baja. Lo cual ya sabemos que en un motor diésel trabajando baja carga, pues hay menos eficiencia, hay más carbonización y vienen muchos problemas más adelante. Entonces es ahí donde justamente se pueden meter en sincronía. En esas aplicaciones, métodos generadores para arrancar un motor grande y en estos casos cuando hay una sincronía, la sincronía es totalmente configurable a como se requiera. En estos tipos de aplicaciones lo recomendable siempre es repartir lo que se llama load shedding, compartir lo que es tanto kVAs como, perdón, kilowatts y kVARs, es decir, repartiendo la potencia real y la potencia reactiva
de forma equitativa. Entonces, si los dos están llevando una carga total de 300 amperes, 150 y 150. Si hay un pico, automáticamente los dos absorben el pico de igual manera, equitativamente. Esto siendo equipos de dos capacidades. Si este fuera de menor capacidad, van a tomar proporcionalmente. Cuando están en sincronía uno de 300 y uno de 500, van a tomar a la capacidad de cada uno. Wow. No es simplemente el mismo pico, sino ellos ya trabajando en sincronía saben que él es más pequeño y entonces si el pico le está tomando el 100%, el 100% de él, de 300 y 100% de 500. En este caso el de mayor pues aporta más. Excelente. Entonces en sincronía no tiene que ser la misma capacidad. En este caso que hablamos de dos generadores, mismas capacidades, van a aportar exactamente lo mismo en el pico, en la carga, repartiéndose de manera equitativa tanto la potencia real como la potencia reactiva para el motor. Y la capacidad de, me parece que el término técnico es regeneración, ¿verdad? No sé, cuando se le mete la carga y el equipo regrese a su potencia normal. Bueno, ya es que se le mete carga y como que se hace así. Ajá, eso, ese ¿cómo se llama? Pues sí tiene una terminología exactamente, bueno, es obviamente un motor está trabajando y cuando toma la carga pues baja tanto velocidad como voltaje, eso es totalmente normal. ¿Cómo? Una modulación, baja la modulación del... No es que baje, sino que ¿qué pasa? Entonces sabemos que todos estos son controles, va a una posición conservando la velocidad, pero en ese momento cae mucha carga. ¿Qué tiene que hacer? Compensar, mandando más combustible para recuperar. Obviamente estos son tiempos de respuesta que tienen tanto la gobernación como los ABRs, todo, y eso es totalmente normal. Pero el tiempo de respuesta, Asa, en un equipo único, una sola máquina de 1000 y uno de sincronía que serían 2, es igual en funcionalidad. Totalmente igual. De hecho, ofrece la ventaja de que, por ejemplo, puedo sincronizar dos generadores para arrancar un motor demasiado grande, tomando el pico entre los dos apoyan, los dos arrancan, y simplemente ahora, ya que arranqué el motor, obviamente es muy poca carga para los dos. Aquí uno de los dos se puede salir. Correcto. Y se queda ya con el motor arrancado con la carga justamente uno. Y en estos escenarios puedo tener dos generadores donde por demanda de carga, dependiendo de la carga, puedo mandar a llamarlo o sacarlo del bus. Es decir, tengo 500 kilowatts y le digo, ¿sabes qué? Cuando yo llego a mi 80% de la capacidad, necesito llamar al otro. Entonces cuando llega a 400, manda a llamar al otro para repartir. Cuando entre ellos llegan a una capacidad donde dice, ok, yo que estoy, que yo tengo la prioridad número 1, tengo baja carga, entonces saco al 2 y me quedo con la carga. Entonces, hablando de tipo de cargas así, es muy viable porque entonces los motores pueden estar trabajando en diferentes esquemas como lo es reparto de carga y demanda de carga, que significa si hay más carga, mandamos a llamar generadores, si hay poca carga, mandamos a sacar generadores y de esta forma pues trabajas un solo generador de manera más eficiente. Ahora también los esquemas, cuando sacas uno y metes, lo que se puede también trabajar es igualación de horas. ¿Sabes qué? El que está siempre trabajando es pero ¿sabes qué? Llega a ciertas horas, ahora le toca trabajar a este. Y entonces ahí la sincronía es brillante, muchas gracias. O sea, es una solución súper inteligente, ¿verdad? Súper inteligente. Totalmente. Pasa incluso el tema de mantenimiento, dirás, ¿por qué conmutarlos, no? Entonces, para que a lo mejor cuando llegue un solo mantenimiento, hagas una sola visita de un técnico. Claro, en muchos casos, si la carga la puede soportar un generador y tengo un sitio que voy a alimentar 24/7, puedo tener dos generadores y están trabajando 12 y 12 o 24 y 24. Lo que tiene ventaja es que obviamente está la carga alimentada por y si está en sincronía, va a arrancar, sincroniza y toma la carga. Se apaga, pero no hay ninguna interrupción en la carga. O sea, funciona como un transfer. Si quieres tener dos equipos trabajando 24 horas, puede ser como un transfer automático que cambie cada cierto tiempo de uno a otro equipo. Sí, de uno a otro, pero no como tal con una interrupción, porque realmente al ser sincronía, el toma la carga, le toca trabajar a este arranca, se sincroniza, toma la carga, el otro se sale. Y entonces la carga totalmente nunca se enteró que hubo una interrupción, porque no va a haber ninguna interrupción, y simplemente estás alternando, y de esa forma están trabajando parejamente los motores. Excelente. Entonces, por decir, para el caso de la inyectora de plástico, Charlie,
Para el caso Ahí el de- detalle que la inyectora de plástico tiene demanda súbita. No sé cómo se comporta el equipo. Tiene que estar apagado un generador y se manda llamarlo el otro. Más O siempre han bien, sido los dos equipos. más bien creo que ahí habría que ver de qué capacidad es la demanda súbita, ajá, para saber cómo deberían de estar operando los generadores, ¿verdad? Porque en el caso de ese equipo, pues tiene una demanda al inicio muy alta por calentamiento, pero después cae, ajá. Entonces, por decir, nosotros podríamos meter un equipo de, si ellos solamente ocupan 800 kilowatts, ajá, y nada más ocupan los 800 kilowatts al inicio de la jornada donde tienen que prender la máquina, calentar y todo, pues poner uno de 500 y uno de 300. ¡Wow! Hermoso, felicidades por esa creación. Y al principio están prendidos los dos y después se apaga uno, se apaga el de 300 y ya nada más sigue el de 500 o en su caso sigue el de 300, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí. No se escuchó, pero sí, la idea es exactamente lo mismo. Entonces, tienes dos generadores, cuando es la toma de carga están los dos, y ahora ya dependiendo del nivel de cargas, pues sale uno o el otro, y listo. Quedas con un solo generador, en lugar de que ese generador lo estuvieras trabajando en jornadas con un 20, 30, 40% de su capacidad. Al tener dos y salirse uno, se va a ir automáticamente a un 60, 70% de su capacidad, lo cual hace que mejor trabaje. Excelente, está increíble, Asa. Ahora, una carga al inicio va a ser activa, va a ser un tipo grande al inicio, y cuando las mismas resistencias que calientan el polímero, va a bajar, la carga va a mantener. claro, y lo ideal sería antes conocer cómo son las cargas, ¿no, Asa? Para poder hacer una programación correcta. Sí, inicialmente va a ser una carga pico por ser resistiva, en lo que agarra calor la resistencia para repetir. Ok. Y posterior a eso me imagino que va a quedar muy genial, ¿no? Si la fábrica para, por decir, el fin de semana, el domingo, el lunes otra vez vuelve a cargar, vuelve a calentarse. Excelente. Y justamente en estos arranques es donde meto al otro generador, lo programo para que arranque o se programa totalmente y ya pueden poner ese pico de arranque y listo. Y obviamente ya cuando tome, ya está la carga normalizada, se queda uno de los dos generadores. Y esto puede hacer que estés trabajando también por igualación de horas. Ahora te toca tú quedarte con la carga, ahora te toca a ti y los motores van trabajando. Perfecto, gracias. Yo tengo la duda ahí, si todo eso es por medio del control, la configuración, o se requiere de un bus adicional que conecte todos los generadores, que tenga una única salida y se vaya después con el cliente. ¿Cómo va? Sobre todo si son más de dos equipos. Hacer sincronía, obviamente la salida de cada generador se tiene que unir en un punto común que se llama como tal bus, y de ahí del bus se alimento mi carga. Entonces, sí o sí tiene que ir a un punto común, pero estos generadores ya traen las barras donde puedo hacer esa interconexión y de alguno de los dos equipos hacer la salida. ¡Wow! Super padre. Entonces conectamos un generador al otro, los cables de fuerza, ¿verdad? Y ya de ahí, y del otro ya sale. Y ya de ahí sale al otro. O sea, sale solamente de un lado, ¿no? Si es aplicación móvil, ¿no? Si es móvil, si fuera fija, pues ya hay un tablero como tal y ya una instalación fija. No, es móvil. Entonces, por decir, nosotros queremos poner 800 kilowatts y queremos poner uno de 500 y uno de 300. Ajá. Y de ahí conectarlos al termo principal del lugar, del sitio de nuestro cliente. ¿Nos puedes describir la conexión, cómo va? ¿Del 300 a dónde? ¿Nos la puedes describir? Obviamente, lo que hay que unir son las fuerzas de cada generador, o sea, las salidas de cada generador, que ese sería el bus, y de ahí ya es nuestra salida prácticamente al cliente. Entonces, en estos generadores, como yo salgo a barra, de esta barra puedo unirme al otro generador a sus barras, ya establezco mi bus, y obviamente de alguno de los dos generadores, sea este o este, pues ya salgo como tal la carga. ¿Eso es en fuerza y en control, Asa? En control, bueno, muy bien. En control, en estos casos, cuando es sincronía, lleva un cable de comunicación, el cual es un cable par trenzado con una impedancia de 120 ohms.
tipo venden par trenzado y su malla. Y esa es la comunicación entre controles y a través de ese cablecito de comunicación van a hacer todo. Bien. ¿Es como un Ethernet? No, en este caso es un par trenzado, solamente un par, y con su malla tierra. Sí, Ok. es un cable especial. Es un cable especial, ¿no? Sí, porque esto es comunicación, es un protocolo de comunicación que van a estar hablando entre ellos. Y tienen que ser... Esos cables, Gus, por decir, nosotros los ocupamos para el siguiente proyecto. ¿Qué tan rápido se pueden conseguir? Lo que puede ver con ingeniería. ¿Sabes tú si tenemos cables de esos? Porque me imagino que hacen sincronismo con industrial, ¿no? Más. Sí, obviamente aquí de fábrica tenemos el cable en stock porque se utiliza, pero de todas maneras es un cable sí especial, pero no es también un cable que no se consiga. Excelente. O sea, se puede tener prácticamente inmediato, ¿no? 2, 3 días. Ujú. Sí, correcto. Bueno, pues nos aclararon todas nuestras dudas. Yo nada más quería preguntar algo adicional. Dices que con las barras funciona como bus. ¿Cuál sería la carga máxima que podemos implementar en versión mobile? ¿Cuántos equipos sincronizados podemos tener como máximo considerando esas barras? Ok, bueno, las barras sí sería una limitante ahorita para la capacidad de corriente, pero en sincronía como tal, puedo yo sincronizar o tener el mismo bus 32 equipos. Entonces ahí Así sí en tendría móvil, que en buscar móvil se a puede. un bus, como mandé, En versión móvil, 32 equipos. No, en versión sincronía, en versión como tal del control estamos hablando del 8610. o sea, Si ya fuera una aplicación como tal, sí habría que buscar entonces un bus como tal que sea barra físicamente para ahí conectar físicamente los generadores. ahora, Que esta barra pues, tenga la capacidad de conducción de la suma de todas las... cuando son 32, ¿no? Pero por decir, nosotros queremos juntar máximo 3 para 1500 kilowatts. Con las de uno de los de 500, ¿no? La hacemos. Sí, ¿Sí? O sea que conectemos al generador, tengamos los 3 y conectamos 1 a 2, 2 a 3 y de 3 salga el termo, funciona, ¿no? debería funcionar. Excelente. Ya cuando tenemos un montón, pues ya las barras ya ocupan ser Ya más tendría que haber grandotas. una aplicación donde tenga ahora sí un bus como tal, que el bus es precisamente barras, donde ya amarre cada generador y obviamente cada generador que esté entrando pues está alimentando o aportando potencia a ese bus. Y en digamos unas barras de un equipo de 500 aprox, ¿hasta cuánto están preparadas para soportar? De que se conecten varios generadores a la misma. Pero son unas barrotas esas. Sí, claro, pero la idea es, por ejemplo, que en este momento a las barras va a salir aquí mi potencia y aquí voy a tener la corriente de este generador. Pero si en un punto yo me uno aquí y aquí mismo tengo la salida, pues esta barra no estaría conduciendo más corriente, pues sería la corriente solamente del generador. Sí. En algún punto tengo que tener entonces su tira del otro generador y prácticamente aquí mismo mi salida, para que entonces en este punto de conexión es donde converjan la potencia del generador y la potencia del otro generador. Bueno, ¿Sí? entonces digamos para dos, en síntesis, ¿verdad? En palabras más coloquiales, podemos conectar 3 en las mismas barras, ¿no? Tal vez 4. Ok, sí, en estos casos el deber ser o lo correcto sería llegar a zapata como tal. Y en la zapata como tal, tener, por ejemplo, tengo la entrada del otro generador. Aquí tengo mi zapata que llega del otro generador y aquí tengo la salida. Entonces en este punto, si tengo mi barra, aquí va a haber la conducción del generador. A la zapata está llegando la corriente del otro generador y aquí se estarían sumando y a la salida. Ok, o sea, podríamos juntarlo, digamos, un generador, digamos que aquí tenemos nuestro termo principal, ¿no? Y meteríamos los cables de un generador aquí, los cables del otro generador aquí, y ya conectamos los generadores por atrás con el cable como de Ethernet, ¿verdad? Que es el de malla, y ya con eso ya podemos empezar el proceso de sincronía, ¿correcto? Correcto. Pues brillante, Asa, muchas gracias. Yo no tengo más dudas, nada más tengo ganas de
de comprar unos Generacs, porque pues realmente si lo ves, Charlie, en un proyecto como el de esta inyectora de plástico, pues les da un potencial tremendo de ahorro de energía, tremendísimo, ¿no? Porque en vez de tener que ocupar un equipote, pues pueden ocupar dos, uno un ratito nada más, un par de horas, 2 horas en lo que se calienta, si es que es necesario, y después se desactivan un montón de cilindros y solamente está trabajando un pedacito, ¿no? Entonces, pues es una fórmula muy inteligente, ¿no? Muchas gracias, Asa. Muy Claro, valioso. y eso es consumos de combustible, ahorros, ruido, etcétera. Entonces, muchas cosas. ¿Tienes el estimado de cuánto se ahorra de combustible con respecto a un generador de 1000, uno en sincronía? No, realmente no. Ahí tenemos que tomar la ficha técnica del equipo y ver cuánto es el consumo de un equipo de 1000 kilowatts al 100%. Depende de la demanda que tengas, ¿no? Sí, claro. Sí, Claro. sí, pero proporciona un equipo más o menos. Pero Pues digamos que la pregunta que entiendo, como la entiendo, es, tú tienes un 800 kilowatts en una unidad. Y el Sí. 800 kilowatts te gasta, voy a decir un número, 150 litros por hora. Entonces, 8 horas, ponle 10 horas de trabajo para que sea un número sencillo, 1500 horas, 1500 litros por jornada, por decir, a X carga. Y luego en el otro, pues nada más tienes 800 kilowatts una hora y 500 kilowatts el resto de las horas. Y ocupas 300 kilowatts 800 kilowatts durante 2 horas. Ponle que gastaras lo mismo, en esas 2 horas 300 litros, pero en las otras 8 horas solamente gastaste 800 litros. Entonces son 1500 litros contra 1100, ¿verdad? Potencialmente. Obviamente midiendo las cargas y el tiempo, que es el detalle, ¿no? Pero el potencial de ahorro de un sistema de estos, como lo puedo ver, Charlie, lo correcto para poder determinarlo exactamente sería graficar el consumo y las cargas y todo, pero así haciéndolo a grosso modo, pues serían 1500 litros contra 1100 litros, ¿no? Lo cual es casi 150 litros es un 10%, como un 35-40% de ahorro. Y sobre todo la confiabilidad. ¿Por qué? Porque si usted está inventando solamente un generador y algo le pasa, se quedan ya sin alimentación. Teniendo estos casos, pues siempre está el otro generador que se va a encender dependiendo de la carga, pero si hay una falla en automáticamente el otro tiene que entrar. Bueno, esa era la otra pregunta. Si falla un equipo, ¿no se concentra toda la energía en el otro generador? Y si sobrepasa esa carga del generador que está funcionando, ¿no hay algún problema? ¿Se apaga? Sí, ahí obviamente sí, claro. Sí. Si están repartiendo carga y en algún momento hay una falla y la potencia total se sobrepasa el generador, pues sí, obviamente tenemos ahí un problema, porque el generador se va a detener por sobrecarga. Claro. Aquí regularmente lo que hacen es que meten 3, ¿no? Claro. Uno casi es backup y 2 en operación. Claro, para aplicaciones que no admiten fallas. Pues también depende. Exacto, cuando no emite fallas, justamente no es solamente respaldo, sino es confiabilidad, porque estoy aumentando mi confiabilidad en el sistema. Así es. Porque tengo siempre más potencia de generación que de la que quiero. Que me permite alternancia, me permite sacar un generador por falla o por mantenimiento sin interrupción en la carga. Sí, ya ahí es nada más evaluar qué tanto es la confiabilidad requerida del negocio, ¿verdad? Si es la vida humana o mucho dinero, que valga más la pena pagar ese dinero de tener la máquina de respaldo que unos minutos de pérdida o unas horas, pues bueno, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Charlie? Bueno, yo tengo otra que tiene que ver con esa parte, pero a ver si me puede ayudar ahí a saber. Compramos el equipo de 500 kilowatts, lo están operando y estaban trabajando nuestros clientes una carga menor a 100 kilowatts, pero vimos que tenía un factor de potencia 56, más bien, y el equipo se apagaba. Entonces, no logramos detectar bien qué podría ser la falla. Entendemos que pues, hay una pérdida por el factor de potencia,
pero creo que no era tanto como para apagarse. No sé si hay un mecanismo ahí de protección que nos puedas explicar de por qué llegó a fallar ese equipo según tu valoración. Lo que es importante conocer por qué se paró, qué falla les está marcando y cuál es el síntoma. No marcó errores el control, nada más se apagaba, se protegía. No, es que si se apaga por sí solo, no debe haber una alarma, porque Sí, si se está parando y no claro. está mandando para el mismo control, no hay razón. Siempre manda la Que tiene bajo factor de potencia, lo único que va a hacer es más consumo de corriente, más corriente en desperdicio. Pero realmente, si estoy teniendo 100 kilos, realmente es poca carga. Lo que hay que ver es por qué tengo alarmas, por ejemplo, por baja carga. Hay que ver cómo está configurado y si hay algunas protecciones que diga, si hay baja carga, apágate. Pues sí, ahí el control puedo decir, si tú tienes una potencia menor a tanto porcentaje, 20%, alármate o apágate o esto, pero siempre eso deja un histórico. Claro, claro, siempre hay una alarma, Charlie, aunque eventualmente se llega a omitir, pero siempre los controles te mandan una alarma de lo que hicieron y de por qué lo hicieron. Lo consultamos con Apple para saber bien qué alarma era. Puede ser una alarma en código que no se entienda, que es lo regular, y que la persona no lo alcance a identificar, pero los controles tienen la capacidad de identificar la causa. Le ponen un nombre así muy técnico, pero parte de ahí, ¿no? Sí, lo que hay que hacer es, si tenemos ese equipo, irnos al histórico y ver qué alarmas hay. Y con eso ya lo sabemos. Está alarmando por bajo combustible. Puede ser, hay bajo combustible, también se puede estar configurado que se pare. Bueno. Pues ahí habrá que ver ahí el histórico y ver qué está pasando. Pues, como tal, por factor de potencia, eso no se para. Está excelente, muy ilustrativa la lección, Asa. Te agradezco profundamente y gracias por permitirnos ahí el tener el acceso, Gus. Nos da mucha confianza, mucha tranquilidad y pues ya esta charla nos valió la adquisición de al menos, no sé, otras 3 máquinas. ¿Te corta, Alex? Gracias, Okay, Asa. está bien. Tanto Muchas gusto gracias. como siempre. Por nada, a la orden.